Sí, profesor. Muy bien. Seguimos avanzando con los elementos de análisis del modelo hermenéutico que hemos propuesto. Seguimos en la explicación. Ya en la semana pasada concluimos lo referente al estrato intermedio. No se olvide que estamos realizando el análisis, pero de textos narrativos, y ahora nos corresponde ingresar al estrato profundo. Esto es el análisis de la forma del contenido. Hoy haremos la primera parte del estrato profundo. La semana siguiente, la segunda parte. Hoy trabajaremos teóricamente este aspecto y luego en las sucesivas clases realizaremos la parte práctica. Ya se les explicará en qué consiste. Para aquellos que lo han ido olvidando, básicamente el modelo hermenéutico tiene 3 etapas, ¿no? Si seguimos el modelo, usted se habrá dado cuenta que dentro de la explicación se halla el estrato intermedio y el estrato profundo. Después de la explicación, ¿qué va a venir? ¿Recuerdan ustedes? A ver si están siguiendo atentamente el modelo. ¿Qué viene después de la explicación? Cualquiera de ustedes, por favor, para tomar en cuenta su nombre. Bueno, si no quieren participar, yo voy a preguntar. Pobre del alumno que no esté presente. Comprensión, profesor. Así es, muy bien. ¿Quién fue? Espinosa. Muy bien, Espinosa. Entonces tú estás siguiendo atentamente nuestro modelo. Después de terminar con el estrato profundo, vamos a ingresar a la siguiente etapa del análisis hermenéutico, que es la comprensión, ¿no? Entonces esta y la siguiente semana debemos concluir el estrato profundo, principalmente de los textos narrativos. Y con ese objetivo se les asignó pues 3 cuentos que vamos a seguir analizando, pero ahora con relación a la forma del contenido. ¿Y de qué hablamos cuando hacemos referencia a la forma del contenido? Preste atención. Cuando hablamos del análisis de la forma del contenido, inevitablemente tenemos que hacer alusión al análisis del personaje. ¿Qué es el personaje? A ver, ¿qué es el personaje en la historia? Vamos a pedir que sin que dé a conocer la información, porque no quiero que me lean lo que está ahí, sino su conocimiento previo. Estimado César Máximo, ¿cuál es la noción que usted tiene de personaje? Cuando, por ejemplo, a usted que va a ser profesor, su alumno le pregunte en la educación secundaria, profesor César, ¿qué es un personaje? ¿Qué va a responder usted? Te escucho, César Máximo. Pobre de ti si no estás presente. Profesor, el personaje para mí sería aquel que participa en el cuento, en la narración, profesor, el protagonista. Ya. En principio, tienes razón cuando dices que es aquel que participa en el relato. Eso está así, muy bien. Pero no necesariamente el personaje tiene que ser protagonista. O sea, puede serlo, pero no necesariamente lo es. La noción que tienes sobre el personaje me parece bien. Coincide con lo que dice la definición del Diccionario de Retórica, Crítica y Terminología Literaria, que recomiendo, por favor, producido por Ángelo Marchesi y Joaquín Foradelas, ¿no? También hay otro diccionario que he compartido con ustedes en el SVA, que sería muy bueno que cada vez que hablemos sobre elementos de análisis lo revise. Voy a leer literalmente lo que dice el diccionario de retórica. El personaje, sea héroe, protagonista o actor, es el elemento motor de la acción narrativa, confundido ingenuamente con la persona de la que es solamente una representación inventiva o reducido a una serie de caracterizaciones psicológicas o de atributos. El personaje no se puede aislar ni del universo que lo rodea, ni de los otros personajes con los que entra en relación. Esto quiere decir que un personaje que se halla dentro de una narración es simplemente una
entidad ficticia, no es la persona, es una abstracción, si se quiere, es una sombra de lo que realmente es una persona. Por ejemplo, si yo dijera, ¿no? Estuviera contando una historia y dijera, el día de ayer, mientras Wilder caminaba por la plaza de armas, observó cómo la señorita Alison Villacaqui besaba apasionadamente a Brian Bruselli. Entonces los interrumpió. Pregunto, ¿realmente estoy hablando de las personas que son Alison Isabel Villacaqui y el señor Bruselli? ¿Serán de esas personas de las que estoy hablando en mi relato, llámese cuento, crónica, lo que ustedes deseen? ¿Sería así? Entonces la señorita Alison podría enojarse conmigo, decir, profesor, ¿cómo me está difamando? Yo tengo mejores gustos. ¿Sería así, jóvenes? ¿Tendría alguno de los dos jóvenes aludidos la ocasión de molestarse si es que estuviéramos ante un texto narrativo, llámese cuento, parábola o fábula? Qué dice el señor Félix Chavarría, por ejemplo? Profesor, Dime. en este caso, quien viene a narrar bueno, el acontecimiento que está narrando es usted, pues el personaje quien está contando la acción que ha visto. Uh-huh. Mientras que no entendí muy bien su pregunta, profesor, pero acerca de lo que decía que si se molestaban o algo así. ¿Podría repetirlo, por favor? Entonces vuelvo a repetir. Si uno se convierte, si un ente real es aludido dentro de una historia ficticia, es aludido dentro de una historia ficcional, ya deja de ser la persona para convertirse en un personaje. Un personaje no es la persona. Cuando el señor Chavarría me dice que yo soy el que estoy contando la historia, el que está contando la historia no soy yo, es un narrador que se parece a mí, es un narrador personaje que se parece a mí, pero que no soy yo, es una sombra mía. Y cuando hablo de estas dos personas, en realidad no estoy hablando de ellos, estoy hablando de personajes que se hayan inscritos, que se hayan existiendo solamente dentro de un texto. Los personajes son entidades ficticias, por favor, no son entes reales. Tanto es así que yo puedo imaginar y puedo inventar características de determinados personajes que no tienen nada que ver con los personajes reales o las personas reales. Entonces, hay una gran diferencia entre persona real y personaje ficticio, ¿ya? Eso es a eso a lo que me refería Chavarría, tienen que prestar más atención. Ya, profesor. Ahora, por ejemplo, allí tenemos una imagen. Creo que para cualquiera que tenga mínima cultura literaria, el personaje que aparece allí es conocido. A ver, voy a preguntarle a Flor Melinda, ¿quién es el personaje que aparece en la fotografía, en la imagen de la diapositiva? Flor Melinda la una. Profesor. Flor Melinda, te escucho. No lo reconozco, profesor. ¿No lo reconoces? No te lo han presentado ni en pelea de perros. A ver, vamos a preguntarle entonces a otro. Ángela Nicole. Don Quijote, profesor. Obvio, pues. ¿Y qué te lleva a pensar, Ángela Nicole, que ese es Don Quijote? A ver. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Te lo han presentado? ¿Lo has visto en un quinceañero? ¿Cómo sabes que él es el Quijote? Ángela Nicole, te estoy preguntando. Nada. Tendrá problemas. Profesor. A ver, te escucho, Javier. Por
por lo que está detrás del personaje, profesor, los molinos, que en una parte narra que él pelea contra ellos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, mi estimado? ¿Qué otro aspecto? También por cómo está vestido, profesor. Él Ajá. Muy se veía un bien. caballero. Muy bien. Porque la manera gráfica con la que él aparece allí, delgado, un hombre entre los 50 y 60 años, la armadura vieja y oxidada, inmediatamente te remite a la caracterización que Cervantes desarrolla del personaje en la novela. O sea que si te hubiera mostrado la imagen de un hombre gordo con armadura y en otro contexto, como bien lo ha dicho su compañero, usted no hubiera identificado al Quijote. Eso quiere decir, jóvenes, que el personaje es un elemento central dentro de una narración, el cual es debidamente caracterizado por el autor. Presten mucha atención a esto. Entonces, por un lado decimos que el personaje es una entidad compleja y multifacética. Explíqueme qué significa multifacética, Kenelma. ¿Qué entiendes por multifacética? Nada, Kenelma. Kenelma la una, voy a estar quitando puntos a los alumnos que solo están para responder la asistencia y luego desaparecen de la clase. Voy a ir quitándole puntos. Profesor, disculpe, tenía problemas Ya. para activar el audio. Por eso te estaba esperando. Dime, ¿qué entiendes por multifacética, Kenelma? Dice que el personaje es una entidad compleja y también, no te olvides, una entidad figurativa y a la vez es multifacética. ¿Qué entiendes? Multitud. Dígame. Multitud, profesor. Ya, mira. Kenelma, la palabra multi quiere decir muchos, es cierto, y facética viene de faceta. Por tanto, multifacética quiere decir que el personaje puede cumplir múltiples facetas, múltiples roles, puede aparecer desempeñando distintos roles dentro de la narración. Por favor, Kenelma, corrige tu idea de multifacética. Así como ella, probablemente también hay estudiantes que no entiendan las palabras y por eso tienen que preguntar, ¿ya? Muy bien, entonces un personaje puede ser narrador, puede ser protagonista, etc. ¿Ya? Puede ser el héroe, puede ser el villano, puede ser la princesa en apuros, etc. Ahora, la palabra personaje, dentro de la retórica, escuche bien, dentro de la retórica, que es una disciplina que analiza el discurso literario. Bien, la retórica dice que el personaje puede ser entendido en dos facetas importantes. Por un lado, el personaje puede ser el agente. En griego, agente es patón. ¿Qué quiere decir el agente? Diremos que el personaje es quien realiza las acciones. Cuando un personaje realiza una acción, entonces es el agente. Y luego dice la retórica, también el personaje puede ser analizado en la faceta de carácter, en griego, ethos. Significa que el personaje como carácter se caracteriza, ahí viene el término carácter, por sus rasgos particulares. Todo personaje tiene valores, tiene comportamientos y tiene costumbres. Acabo de percatarme que ahí hace falta una coma después de valores. Bueno, esto lo vamos a corregir. ¿Ya? Entonces, hacemos la corrección para que no haya... Hay gente siempre susceptible entre ustedes que rápidamente ve los errores, ¿no? Por si acasito. Delegada, ¿se observa la diapositiva corregida? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, no te vayas a olvidar, las dos
facetas o dimensiones en las que la retórica establece el análisis de un personaje es agente y carácter. El personaje en sí mismo contiene estas dos facetas. Por un lado, porque realiza la acción, y por otro, porque tiene valores, comportamientos y costumbres. Y una vez más, para hacer referencia al personaje conocidísimo de la literatura en español, preguntamos, al señor Rodrigo Edgar. Rodrigo Edgar, mencióneme, ¿cómo analizaría al personaje Quijote de la Mancha como agente y como carácter? Solo dígame elementos así importantes. Rodrigo Edgar, a la una. Profesor, Lo escucho. ¿no puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo haría su análisis retórico del personaje Quijote si tomamos en cuenta estas dos facetas? Demuéstreme que no solamente está para contestar la lista, sino para seguir atentamente la explicación del profesor. En el agente sería los momentos que pasa. Por ejemplo, explíquese. Piense en un episodio del Quijote, ya. Piense en un episodio. Cuando sale de... No me acuerdo muy bien. Cuando llega no me acuerdo muy bien el nombre del lugar, pero llega junto a Sancho. Ya. Y ese lugar lo mira como un imperio. Ya. Pero en realidad era como un pequeño lugar donde podía, como un hostal, por así decirlo, pero Ya, él lo mira como un gran imperio. Confunde una venta con un castillo. Listo. Ya. ¿Qué más? Y ese comportamiento de malinterpretar las cosas o confundir las cosas iría en su carácter. Eso es. Como un rasgo particular. Muy bien, excelente, señor. Ahí está. Lo que ha dicho su compañero, ¿no? Como agente, es sujeto de acciones. Sale de su casa, abandona su hogar en busca de aventuras. Ese es el agente Quijote. Como carácter, presenta determinadas características psicológicas, valores. Diríamos que el señor está alucinando, está loco, ha perdido el juicio. Hemos analizado de manera breve al agente y al carácter que se encuentra en el personaje. Muy bien, de este mismo modo se debe hacer el análisis de los personajes de los cuentos que ustedes están analizando. Eso por un lado, por favor. Ahora, en el análisis del personaje también vamos a tener la propuesta semiótica de Gray Maas, que es alguien que Gray Maas analiza el texto narrativo y establece sus propias dimensiones dentro de la semiótica. Claro que lo que hace Gray Maas es hacer un resumen de lo propuesto por Vladimir Prop, que también es valioso, ¿no? Y que nos da distintas funciones del personaje. Pero Gray Maas la resume en dos. Para Gray Maas, el personaje puede ser analizado como actor o como actante. Gray Maas dice que el actor es el personaje como entidad individualizada, ¿ya? Cada personaje es un individuo, una entidad individualizada. Y un actante es una entidad abstracta que tiene una función dentro de la estructura narrativa. Repito, actor, ente individualizado. Actante, entidad abstracta que tiene participación en las estructuras narrativas. Dos formas de plantear el análisis del personaje. El análisis retórico y el análisis semiótico. Hay una coincidencia si te fijas. A ver, si tú has estado atento, el actante coincidiría
con qué faceta del análisis retórico? A ver, mi estimada Sofía Jimena. Te escuchamos. Sofía Jimena. Sí, profesor. El actante planteado por Greimas en la semiótica greimasiana coincidiría con qué faceta del personaje dentro del análisis retórico. Te escucho. Con el carácter, profesor. Pues no, mi estimada. Es precisamente al revés. El actante de Greimas coincide con el agente. ¿Me está entendiendo? Corrige, por favor. Y si eso es así, el actor coincidiría con el carácter. ¿Queda claro? Pero profesor, en el teatro, ya, a mí no me interesa eso. No confunde, estamos en el análisis narrativo. Yo no estoy hablando del artista que va al teatro. No, aquí estoy hablando del análisis semiótico greimasiano, por favor. ¿Ya? Entonces, una vez más lo menciono. El agente de la retórica coincide con el actante del análisis semiótico greimasiano y el carácter coincide con el actor. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, antes quisiera mencionar también que este análisis del personaje que estamos nosotros desarrollando funciona muy bien para el trabajo de textos narrativos, no para textos poéticos, sino para textos narrativos. Llámense cuentos, novelas, epopeyas, pero también funciona este análisis para textos dramáticos, me refiero a tragedias, a comedias y a dramas, que como ya hemos visto, los textos del teatro, los textos dramáticos, también se prestan para el análisis narrativo, porque tienen una historia, tienen una fábula, tienen una trama. Bueno, eso ya lo expliqué en clases anteriores. Profesor, Dígame. disculpe. Tenía una duda de acerca a la hora de hallar el agente y a la hora de representarlo, ¿no? Necesariamente se debe de tener en cuenta una acción principal, la más principal de la obra. Cuando se habla de la acción, el agente puede desarrollar una acción que tenga una incidencia profunda en la historia o puede ser una acción secundaria. La cuestión es que tenga participación. No quiere decir que únicamente consideremos al personaje principal. No, también los personajes secundarios pueden desarrollar acciones que coadyuven a la acción principal. A eso me refiero, mi estimado Chavarría. ¿Me entiende? Sí, profesor. Correcto. Pasemos ahora al siguiente, que es el de las funciones narrativas según Greimas. Vamos a hablar aquí que Greimas nos habla de actantes. Repita para nosotros. Un momentito, me están escribiendo. A ver, vamos a repetir y vamos a preguntarle, porque aquí estamos siempre nosotros desconfiando de que hay alumnos que solo contestan la lista y luego se van a tomar su desayuno y regresan en el momento que quieren y luego están perdidos en la práctica. Saedi Sofía. Mi estimada Saedi, lo que yo quiero preguntarte es, repite para nosotros el concepto de actante, si has estado atenta. Supongo que estás anotando y todo lo demás. A ver, ¿quién es un actante? Una entidad abstracta que interviene en las estructuras narrativas. Magnífico. Dicho de otra manera, alguien que participa
de las acciones del relato. ¿Correcto? Ahora, Greimas establece, no se olviden que estamos dentro de la semiótica, Greimas establece la existencia de 6 actantes, los cuales son, lo que usted puede ver ahí, el sujeto y objeto, el ayudante y oponente, el destinador y el destinatario, que ahora voy a explicar. El sujeto y objeto se refiere al eje del deseo, dicho de una manera sencillísima para que me comprendas. En todo relato hay un sujeto. Ese sujeto, ese actante, participa dentro de la historia y desea alcanzar algo. Eso que él desea alcanzar puede ser el objeto. Eso que desea alcanzar puede referirse a otro personaje o puede referirse incluso a él mismo logrando el éxito. Entonces, siempre en todo relato hay un sujeto y hay un objeto. Es decir, lo que el sujeto pretende alcanzar es ese otro actante que es el objeto. ¿Por qué el objeto es un actante? Porque determina las acciones del relato. O sea, no hay relato sin objeto y no hay relato sin sujeto. ¿Queda claro? Pensemos una vez más en el Quijote. El Quijote es el sujeto. ¿Cuál es el objeto del Quijote? El objeto del Quijote es convertirse en un caballero andante que quede en la memoria de todos los hombres. Y entonces ese es su objeto. Su objeto que él va a pretender alcanzar a lo largo de toda la novela El Quijote de la Mancha. Sujeto-objeto. Ahora, profesor, ¿necesariamente el sujeto va a alcanzar su objeto? En algunos relatos sí, en otros no. Depende, pues cada texto narrativo es diferente. Si todos los sujetos van a alcanzar su objeto, entonces, ¿cuál sería el chiste, no? En ocasiones podría ser que sí, y en otros que no. Algunas veces parcialmente, algunas veces por completo. Depende, ¿no? Entonces, todo sujeto tiene un determinado objeto. Por eso se le llama el eje del deseo. Ahora, en todo texto narrativo hay 2 actantes más relacionados con el sujeto y el objeto. Nos referimos al oponente y al destinatario. El oponente es ese sujeto, es ese actante que se encuentra para contradecir al sujeto. Le pone trabas, es el que se opone a él, el que siempre le va a poner obstáculos. En todo buen texto narrativo siempre hay un oponente. Y así como hay un oponente, también hay un ayudante. ¿Queda claro? El ayudante es el que está al lado del sujeto, el que le da su fuerza, el que le da su respaldo. Entonces el sujeto va a tener, el actante sujeto tendrá un oponente y tendrá un ayudante. Pensemos una vez más en el Quijote. El Quijote tiene como ayudante, a ver, cualquiera de ustedes, ¿quién es el ayudante del Quijote? La novela El Quijote de la Mancha. Está fácil. Sancho Panza. Así es su ayudante, porque él es su escudero, está al lado, exactamente, señor. ¿Y quién será el oponente? Por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, la sobrina, el ama y los amigos del Quijote quieren que él vuelva a su casa y para eso contratan los servicios de un estudiante, de un joven bachiller llamado Sansón Carrasco. Entonces Sansón Carrasco se convierte en el oponente, ¿no? Así como toda la familia del Quijote desea que él abandone sus aventuras, se convierten en los oponentes del sujeto.
Entonces te das cuenta que en todo texto narrativo hay oponentes y ayudantes que están dentro del eje de la participación. Y finalmente está el destinador y el destinatario. Dentro de un texto narrativo siempre va a haber alguien que sea el destinador, o sea, que sea el sujeto de la enunciación, que sea quien envíe al sujeto a desarrollar la acción, que lo motive a hacerlo. Y el destinatario sería la persona a la cual se le envía ese mensaje. Dicho de otra manera, volvemos al tema del Quijote. ¿Qué motiva al Quijote a ir en busca de aventuras? Sara Daniela. ¿Quién hace que el Quijote vaya en busca de su objeto, mi estimada Sarita? ¿Quién dirías tú? Sarita la una. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, yo creo que en sí el motivo por el que Quijote va en busca de aventuras es primero por sus lecturas. Así es. Porque él leía obras caballerescas y quería ser como uno de ellos. Así es, señorita. Entonces, el destinador dentro del texto narrativo El Quijote de la Mancha lo constituirían, pues, las obras de caballería, porque ellas son las que van a motivar o precipitar al sujeto en búsqueda de su objeto. Eso es así. Efectivamente, señorita. Y el destinatario sería, pues, esa imagen que tiene el Quijote de convertirse, ¿no? Sería el objeto. A ver, para que me entiendan aún más fácil, recordando su infancia, ya. La Caperucita Roja, ¿no? Que es el ejemplo que aparece en un libro de análisis, ya. A ver, recordando tu historia. Dice que hay una niña que es Caperucita Roja, a quien un día su mamá le dice: hija, te vas por el bosque hacia la casa de tu abuelita para que le lleves comida y medicina. Correcto. La niña se encamina hacia el bosque para lograr su propósito, se distrae con algunas flores, etc. Y un lobo encuentra a la Caperucita, o más bien se da cuenta, porque había escuchado todo, ¿no? Y va detrás de ella y se adelanta para llegar a la casa de la abuelita, la cual devora. Y luego la Caperucita llega, también cae en el engaño del lobo y también es devorada. Y cuando el lobo está descansando y muy satisfecho de haberse devorado a la abuela y a la Caperucita, la niña y la abuela empiezan a gritar pidiendo ayuda, y en eso aparece un leñador. Finalmente el lobo sale mal parado en la historia, es golpeado, etc. Y la Caperucita y la abuelita vuelven a su estado de normalidad. ¿Por qué la mamá es el destinador, Sumer, en la Caperucita Roja? Sumer a la una, Sumer a las 2. Profesor, Te escucho. profesor, ¿me escucha? Sí. Ya. El destinador sería la mamá, pues en este cuento, pues es ella, ¿no? Quien manda, pues, a nuestro sujeto. Excelente. Ajá, excelente. Muy bien, señor. Has estado atento. Mi estimada, a ver, tenemos aquí la lista de alumnos. Sandra Madeleine. ¿Quién sería, por qué la abuelita es el destinatario? Porque básicamente como la mamá llega a ser la persona que motiva a ir a la abuelita, entonces él es como que
el Caperucita tenía que ir en la abuelita, o sea, es como Así que el es. objetivo para que vaya. Exactamente. Ella estaba siendo enviada por la madre hacia la abuelita. Entonces el sujeto es Caperucita, su objeto es, o sea, el propósito es llevarle la canastita con comida a la abuelita, ese es su objeto, pero hay un oponente, que es el lobo, que le va a impedir cumplir con ese objeto. Y para que finalmente aparezca un ayudante, que es el leñador, que le permitirá a la Caperucita lograr su objeto. ¿Ve? Muy sencillo. Estos son los 6 actantes de lo que nos da a conocer Greimas. Profesor, un actante también puede ser un objeto, es decir, una cosa, un instrumento, sí. Cuando Greimas nos habla acerca de actantes, actantes no solo son personas, también pueden ser animales o pueden ser objetos o cosas, armas, herramientas, pero que tengan una debida participación en el relato. No sé si ustedes recuerdan ese famoso cuento infantil del leñador al cual se le cayó su herramienta, su hacha, en el río y se pone a llorar y se le aparece un ser fantástico, si no me equivoco, un hada, ¿no? Y un hada madrina, ¿no? Y le dice, ¿por qué lloras? Y el hombre llora porque se le ha caído el hacha y entonces este ser fantástico le dice, no te preocupes, y le saca del fondo del río un hacha de oro, ¿no? Y le dice, ¿es esta tu hacha? Y el hombre dice, no, esa no es mi hacha. Entonces le vuelve a sacar otra hacha y le saca un hacha de plata y le dice, esta es tu hacha, y él dice, no, esa tampoco es mi hacha. Hasta que finalmente le saca el hacha vieja que tenía, de hierro, oxidada incluso, y se la muestra y dice, el hombre se emociona y dice, esa es mi hacha. Y como recompensa, el hada le da de regalo las 2 hachas anteriores. Y el hombre sale pues premiado, ¿no? Por su honradez. Pregunta, en este breve relato que acabo de decir, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto? A ver. Profesor, Te escucho. en este Reconozca caso, los 6 actantes. A ver, te escucho. ¿Tu apellido? el sujeto bizcoche, A ver, Piscoche, te escucho. bueno, el sujeto sería el leñador, Así es. el objeto sería que él quiere recuperar su hacha, ¿no? Ujú. En este caso, el oponente, pues, sería el río, ¿no? Porque en eso. El ayudante sería el hada. El destinador como que lo veo un poco figural. Sería, pues, quién le envió, ¿no? A este sujeto para que vaya, como se dice, a cortar los árboles o algo así, ¿no? Ujú. Y el destinatario, bueno, sería más o menos el bosque, porque va a ir realmente, ¿no? A leñar o algo así, al lado del río, Excelente. supongo. Bueno, ese Muy bien, profesor. Piscoche. Lo has dado a conocer de manera precisa. ¿Te has dado cuenta que cuando analizas un texto narrativo puedes tomar en cuenta estos 6 actantes? ¿No? Como bien ha dicho, el leñador va hacia el bosque a cumplir su trabajo, ¿no? Se supone que hay alguien que lo envía. Puede ser su esposa, puede ser su familia, o puede ser él mismo también el destinador, ¿no? Porque él se envía a sí mismo, ¿no? Se motiva a sí mismo. Y el sujeto también es él, el ayudante, la hada madrina. Su objeto, pues, es conseguir leña, ¿no? Y luego también ahí hay cambios de objetos, ¿no? Porque primero es ir a conseguir leña y por otro lado el objeto llega a ser también la misma hacha, ¿no? Que al perderse se convierte en objeto para él, ¿no? Y como bien ha dicho, el oponente es el río que se lleva el hacha. Efectivamente.
Muy bien, se ha entendido. Felicitaciones, Piscocha. Profesor, Dígame, disculpe, le escucho. Le oigo. el destinatario, diré, no es quien recibe el objeto el objeto. El En ese destinatario, caso, claro, es el que recibe el objeto. Por eso yo diría que el mismo sujeto también puede ser el mismo destinatario y destinador. Eso depende de la naturaleza del texto narrativo. En ese caso de lo que nos había mencionado el leñador, ¿podría ser el leñador destinatario? Sí. Porque es quien quiere recibir el objeto. Él desea el objeto, o sea, volver a recibir su hacha. También, exacto. Depende de la instancia narrativa. Porque en el texto narrativo hay dos momentos, ¿te has dado cuenta? ¿No? Entonces, depende de la instancia narrativa. Y tienes razón. También se puede analizar en esa segunda instancia. Muy bien. Seguimos con nuestros niveles de análisis. Por tanto, acabamos de decir que un personaje se puede analizar considerando su participación en las estructuras narrativas. Entonces, a un personaje lo podemos analizar según sus acciones. Pero también a un personaje lo podemos analizar según su participación en el plano discursivo o en el discurso narrativo. Es decir, lo podemos ver como un sujeto de la enunciación. Cuando es un sujeto de la enunciación, el personaje puede ser el narrador personaje, es decir, el que desarrolla la diégesis, o más específicamente el discurso diegético, o simplemente como un mero personaje más dentro del conjunto de personajes que hay y en el cual solamente lo veremos como parte del discurso mimético, en la participación en los diálogos. ¿Queda claro? A ver, yo les pregunto a ustedes, la Caperucita Roja, en ese cuento de nuestra infancia, como personaje, la podemos analizar dentro del plano narrativo por las acciones que realiza, pero también la podemos analizar dentro del nivel de participación en el discurso como sujeto de la enunciación. Mi pregunta es, ¿la Caperucita Roja estaría dentro de los personajes de un discurso diegético o de un discurso mimético? A ver si me han entendido, porque si no entienden esto, estamos en nada. ¿Qué dices, Mayra? Mayra y Beth, a la una. Mayra y Beth. Profesor, buenos días. Muy bien, dime. La Caperucita Roja, como sujeto de la enunciación, ¿qué tipo de personaje sería? Como creo que me dijo para ubicar en el discurso mimético diegético, ¿verdad? Muy bien, entonces dime, ¿sería mimético o diegético? Mimético. Excelente. Porque muy bien, Mayra. Y eso sería porque la Caperucita no cuenta su historia. Queda claro, sino que hay otro narrador que la cuenta, que no es un narrador personaje, como bien sabemos, en la Caperucita Roja el narrador es omnisciente. ¿Ya? Entonces, a un narrador, a un personaje, lo podemos analizar en dos niveles. Nivel de participación en el plano narrativo. ¿Qué hace por sus acciones? Nivel de participación en el plano discursivo. ¿Qué dice? Puede ser narrador-personaje, en tanto ese es un discurso diegético, o simplemente puede ser un narrador, un personaje más que dialoga dentro del texto narrativo. Eso sería un discurso mimético. Dicho de esa manera, y volviendo a los ejemplos, le preguntamos a otra persona, Milagros,
Alexandra, el personaje, escuche Profesor. Milagros, Alexandra, escuche. Quiero que analice a Lazarillo de Tormes como personaje. ¿Qué me diría si consideramos estos dos niveles de análisis del personaje y nos concentramos únicamente en el Lazarillo de Tormes? ¿Qué diría usted? Milagros a la 1, Milagros a las 2, Milagros a las 3. Bien, estamos procediendo a anotar el nombre de la señorita para quitarle algunos puntos. Bien, entonces cualquiera de ustedes que me pueda hacer el análisis de Lazarillo de Tormes como personaje, considerando estos niveles de análisis. A ver, ¿cualquiera? ¿Nadie? Señorita delegada, ¿se me escucha o no se me escucha? Diegético, profesor. A ver, muy bien, estimada Sarita. Es un narrador personaje, porque él mismo cuenta su historia. Espinosa, profesor. Ah, muy bien, Espinosa. Profesor. Muy bien, excelente, Espinosa. Es un discurso, un personaje que como sujeto de la enunciación nos da cuenta de un discurso diegético, porque él mismo cuenta la historia. Y además es narrador personaje. Muy bien. Ahora hablemos de las tipologías de personajes. La primera tipología de personajes es la de los personajes estáticos y dinámicos. Personajes estáticos y personajes dinámicos. ¿Quién es un personaje estático? Entiéndase bien. Es aquel personaje que no sufre transformación a lo largo del relato, a lo largo del texto narrativo, a lo largo del discurso, es decir, de la diégesis. No cambia. Pero no me refiero a que no cambie en su físico, sino que no cambia en su interior, que no cambia su forma de ser. ¿Ya? Es estático. Así como fue al principio, es así hasta el final. ¿Correcto? Y el personaje dinámico es aquel que a medida que va avanzando el relato, va a cambiar. Y va a cambiar en su interior, en su psicología y en sus valores. Entonces, hay dos tipos de personajes. Aquellos que son estáticos, que no cambian a lo largo de todo el discurso, así como aparecieron al principio, están al final. Y los personajes dinámicos, que sí van a cambiar, que va a haber una transformación en su interior, en sus valores, en su psicología. Hay una parábola de Jesucristo que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Creo que todos los que tienen un mínimo conocimiento religioso alguna vez han leído o siquiera les han contado la historia del hijo pródigo, que la voy a resumir porque yo no soy Cristo, ni mucho menos soy un sacerdote. A mí me interesa como texto narrativo esto. Entonces, la historia del hijo pródigo es la de un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos era el hijo menor, que le gustaba la vida fácil, y de pronto le dice al padre: papá, adelántame mi herencia, que me voy de acá porque quiero disfrutar la vida. El padre le concede al hijo el pedido y le entrega su herencia por adelantado. Mientras que el otro hijo, el hijo mayor, se queda con el padre, apoyándolo en todo. Y el joven, el hijo menor, se va a llevarse la buena vida, malgasta su dinero con prostitutas, que por aquí, por allá. Por eso se le llama pródigo, porque malgasta su riqueza. Pródigo es aquel que es botarate, derrochador. Y entonces cuando se le acaba el dinero y ya se encuentra sumido en la miseria, y para poder solventar sus gastos incluso tiene que trabajar como pastor de cerdos, como porquero,
y tenía tanta hambre, dice, que cuando veía la comida que estaba ahí, que le daba a los cerdos, hasta le daba ganas de comer y los desperdicios de los cerdos. Entonces ahí él se da cuenta y dice, en la casa de mi padre me iría mucho mejor. Entonces él decide volver, hace un largo camino de regreso hacia la casa del padre, e incluso planifica lo que le va a decir, y le va a decir, Padre, me he arrepentido, no merezco que me llames tu hijo, trátame como cualquiera de tus esclavos. Y con esa idea, el hijo retorna a su casa. Cuando llega el padre, apenas está viendo de lejos a su hijo, se apiada de él y va corriendo a recibirlo. El hijo le dice lo que ya había pensado, el padre lo perdona, y para recibirlo a su hijo, por la alegría que tiene, hace una fiesta. En la fiesta, el hijo mayor se enoja, pues dice, no, ¿cómo es posible? Tú le haces una fiesta a este sinvergüenza, este hombre que se fue, malgastó sus recursos, en cambio yo que te he apoyado siempre, no me has hecho ni siquiera has matado uno de tus animales, de tu ganado. En cambio, para este sinvergüenza le haces fiesta. Y entonces el padre le dice al hijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, es cierto que me has apoyado, pero no podríamos habernos alegrado por tu hermano que estaba perdido y hoy lo hemos recuperado, ¿no? Y así es la historia, ¿no? Yo no quiero llegar a la moraleja, pero ahora, usted que conoce la historia del hijo pródigo, si tomamos como referencia a estos dos personajes, el hijo menor y el hijo mayor, ¿quién me diría qué tipos de personajes constituirían el hijo mayor y el hijo menor? Y no solamente que me diga eso, sino por qué. A ver, le vamos a preguntar, porque aquí estamos evaluando para saber a quién vamos a desaprobar en el curso. Le preguntamos a Javier Aldo. Te escuchamos, Javier Aldo. Profesor, en cuanto al hijo que sale y malgasta sus recursos, sería un personaje dinámico. Ya, y en ¿Por cuanto qué? al hijo, ¿Por qué? Dime por qué. Eso es lo que quiero que me digas. a ver, cuando sale, sufre cambios, ¿no? Primero es, en cuanto a su moral, cambia, pues, ¿no? Empieza a derrochar y malgastar. Tiene una moral, como quien decir, negativa. Y cuando vuelve, ya cambia, ¿no? Con ese sentido de arrepentimiento. Magnífico. Entonces es cambiante su... Entonces eso nos lleva a pensar que el hijo mayor sería estático. ¿Por qué? Dime. Porque él siempre estuvo allí y además no se le ha mencionado mucho, pues esto daría a conocer que es estático, ¿no? Así es. No sufre transformación. Siempre estuvo al lado del padre, no cambió, hizo siempre lo que debía. Pero el hijo menor, ese sinvergüenza, sí va a tener cambios, ¿no? Y se va a arrepentir. Entonces, muy bien, mi estimado Javier, estoy aquí anotándote puntos a favor porque sí lo has entendido. Muy sencillo, entonces. Correcto. Muy bien. Ahora hablemos de los personajes simples y personajes complejos. ¿Quién es un personaje simple? Un personaje simple es simplemente, valga la redundancia, aquel que desarrolla acciones. Aquel que hace algo, pero que no sabemos cómo es, quién es, ¿no? Está definido por muy pocos rasgos. No sabemos ni lo que piensa ni lo que siente. Ese es un personaje simple. Es el típico personaje, ¿no? O el personaje típico del cual sabemos poco, pero lo que se nos dice es suficiente. En cambio, un personaje complejo es un personaje que presenta varias facetas, o sea, cambios. Presenta una variedad de rasgos que lo van a singularizar. En ese sentido, que Nelma Gisela, por segunda vez, los personajes del relato, la parábola de Jesús, ¿no? Del hijo pródigo, analizados bajo esta tipología, ¿cómo sería? A ver, mi estimada Kenelma,
quién sería simple y quién sería complejo. Kenelma Launa, Profesor, dime, disculpe, ¿cómo así la pregunta? No le he entendido. ¿conoces la historia del hijo pródigo, cierto? No, profesor. O sea, Kenelma, ni siquiera has escuchado lo que he contado. O sea, te fuiste al baño, has estado haciendo la limpieza de tu cuarto, te importa un rábano lo que yo estaba explicando. Muy bien, estaré anotando estos aspectos, Profesor, Kenelma. no, Muy bien, voy profesor, a es preguntar, que a en ver, el lugar cualquier donde otro alumno que me responda, porque a Kenelma no se le ha dado ganas pues, de escucharme. Estoy hablando aquí por las Profesor, puras. disculpe, es que en el lugar donde que me encuentro la conectividad es muy baja. Por Ah, eso ya. se escucha como interferir. Ya, Kenelma. Entonces yo te voy a recomendar, Kenelma, que este video que estoy grabando lo vuelvas a ver. Ya. Te puedo ahí disculpar. Dime, Juan Diego, lo que acabo de preguntar. Si tuviéramos que analizar a los personajes de la parábola del hijo pródigo, ¿cuál sería nuestro análisis si tomamos en cuenta la tipología simples y complejos? Te escucho, Juan Diego. Juan Diego Launa. Buen día, profesor. Sí. Te escucho. Bueno, en tanto los simples podrían ser el hermano mayor, ya que solamente aparece para criticar la actitud del hermano menor. El padre, que siempre pues de alguna manera tiene esa actitud, ¿no?, compasiva, sí, que solamente refleja esa acción. Y lo complejo sería el hijo pródigo, ya que presenta una psicología, una variante en ella, una moral que en principio es de una manera y luego cambia. Excelente, mi estimado Galán. Excelente. Muchísimas gracias. Ahora hagamos un análisis de los personajes que están apreciando allí. Yo creo que tienen mínima, porque yo no estoy aquí hablando de textos que no conozcan ustedes, alumnos de comunicación lingüística y literatura, que ya están algunos en tercero y otros en cuarto ciclo. Todos deben haber leído, o siquiera les han contado, la historia de los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Que todos sabemos que aquí hay un error. Don Santos debe ser con letra mayúscula. Ya lo he corregido. A ver, muy bien. Entonces yo le pregunto, a ver, que alguien nos resuma, pues, ¿no? Porque siempre hay gente que se olvida. Le preguntamos a Saed y Sofía que nos haga un resumen rápido de la historia de los gallinazos en plumas, para recordar a los personajes. Te escucho, Saed y Sofía a la una. Saed y Sofía a las dos. Aquí estoy, profesor. Ya, te escucho. Ya, bueno. De lo que me recuerdo. Efraín y Enrique eran dos niños pobres que vivían con su abuelo Don Santos. Don Santos tenía un cerdo llamado Pascual. Así es. Al que quería engordar. Por eso le obligaba a sus nietos a ir por los basurales para traer latas llenas de desperdicios. Así trabajaban los niños hasta que Efraín regresó con un pie sangrando por haber pisado un vidrio roto. Así es. El herida se infectó. Entonces Enrique debía llenar el doble de latas de comida para el puerco. Y creo que tuvieron un perrito al cual bautizaron como Pedro. Y bueno, no más me acuerdo. Ya, tienes que terminar de leer, Said. Bien, continúe Neira Christie, donde se ha quedado su compañera Saedi, en la historia que nos está narrando de los gallinazos sin plumas. Neira Christie a la una. Neira Christie a las dos. Profesor. Te escucho. Bueno,
en donde buscaba comida para Pascual, él se encuentra con un perro. Y así es. Lo lleva a su casa, pero Don Santos no lo quiere tampoco y dice que tendrá más comida que darles, ¿no? Para los tres, ya para el perro y para su hermano. Entonces él también se enferma, no me acuerdo bien de qué. Ya. Entonces se queda en la casa un día, pero el abuelo se molesta demasiado. Entonces, no me acuerdo bien, pero creo que sale y el abuelo le da comer al cerdo, le da a comer al perro. Lo mata a palazos y se lo entrega al cerdo. Correcto. Sí. Ajá. Entonces, cuando él ve, le quita su bastón, creo. Entonces, él se cae y mientras intenta levantarse, agarra a su hermano y se va. Correcto. Muchas gracias. Bueno, este es un resumen de Los gallinazos sin plumas, donde básicamente encontramos a estos tres personajes. Don Santos, que es un abuelo abusivo, que tiene una pata de palo y que golpea constantemente a sus nietos y los obliga a traer comida para el cerdo. ¿Correcto? Y luego vemos cómo los dos niños se enferman y luego el abuelo entrega la mascota que habían conseguido en el basural al cerdo y uno de los nietos se enoja con el abuelo, lo empuja hacia el corral del cerdo y luego se lleva a su hermano y se van del corralón donde vivían. Eso es lo que han comentado sus compañeros. Entonces, lo que yo quiero es que me analicen a los tres personajes que vemos ahí en la imagen, que son Don Santos y su abuelo, y sus nietos, Efraín y Enrique, y me digan si son estáticos o dinámicos, cualquiera de ustedes. Profesor. Lo escucho. Bueno, yo creo que en el caso de Efraín, que se podría decir que es el que más acciones realiza, en este caso este sería un personaje dinámico porque junto a su hermano son personajes que están sumisos al otro personaje que es Don Santos, pero al final al ver la muerte de su perro, Enrique se enfada, se enoja y se puede decir que se rebela y ahí estaría el cambio, ¿no? Que el personaje en este caso esté dinámico porque se revela y deja su posición sumisa ante Don Santos. Y en el caso de los otros personajes, pues sobre Don Santos sigue siendo la misma clase de personaje, furioso, o sea que solamente piensa en él y en su cerdo. Y en el caso de su hermano tampoco se habla mucho sobre él porque en este caso en una parte ya está enfermo y no puede realizar muchas acciones y sigue de la misma manera. Bueno, eso sería, profesor. Muy bien. Entonces, en el caso de uno de los nietos, sí es dinámico, porque de ser sumiso, de ser obediente a este abuelo abusivo, cambia, se revela. Hay un cambio interior en su persona, en su personaje. Muy bien, ¿quién fue el joven que respondió? Matías Guillermo. Muy bien, Matías Guillermo, te felicito. Has hecho un buen análisis. También les he dicho que este mismo análisis que hacemos de los tipos de personajes se puede realizar de los personajes de los textos teatrales. Aquí tenemos a un personaje de una obra de teatro. ¿Recuerdas a Sófocles? Sófocles escribe Edipo es rey, ¿no? O Edipo rey, disculpe. Entonces, alguien que nos recuerde la historia rápidamente de Edipo rey. Entonces le vamos a pedir, esto es algo mínimo, porque para ingresar a la universidad incluso debes haber leído esta obra, porque está dentro del prospecto.
Que no hayas leído, que no te hayan contado, peor todavía. A ver, le decimos a Milady Stephanie. Te escuchamos, Milady. La historia de Edipo Rey. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, esta historia es de dos reyes, tanto del rey y de la reina, que llegan a tener un hijo. Pero antes de que este hijo naciera, el rey se va ante unos oráculos. Y los oráculos le mencionan que este hijo suyo será quien lo va a llegar a matar y se va a llegar a casar con su esposa. Entonces, para que el rey pueda evitar esto, manda a unos de sus sirvientes, si no me equivoco, para que lo arroje hacia un vacío y llegue a morir. Entonces, el sirviente va con el hijo, pero no lo arroja, creo que se lo entrega a algunos pastores, en la cual el Edipo, que bueno, se llamaba así, llega a crecer con ellos, con los pastores. Y después, bueno, creo que llega a saber que estos pastores no eran sus padres, algo así recuerdo, y entonces de eso decide marcharse. En el camino que estaba viniendo una carroza supuestamente con el padre, que era el rey, se enfrenta ante el rey y lo llega a matar al rey. Entonces él va victorioso y toma el lugar de este rey y pues llega a casarse con su madre, ¿no? Pero él no sabía nada de esto. Y al momento que se entera, creo que se llega a matar y la reina pues se saca los ojos. A ver, se nota, mi estimada, que debes hacer un repaso del libro Edipo Rey de Sófocles, ¿ya? Porque varias inconcordancias nos has dado a conocer en tu relato. Hay aciertos, pero también hay varios errores. Primero, le recuerdo, según la obra de Sófocles, Edipo es el rey de Tebas. Y a Tebas le acontecen una serie de desgracias, una peste terrible que asola la ciudad de Tebas. Entonces los tebanos van en busca de su rey, que es Edipo, y le piden consejo de por qué está ocurriendo esto. Edipo le dice, no se preocupen, hijos míos, porque yo ya he enviado a mi cuñado Creonte para que averigüe y que consulte a los dioses en el oráculo por qué nos está ocurriendo esto. Regresa el cuñado de Edipo y le dice, la única manera de librar a Tebas del sufrimiento es que se castigue al asesino del rey anterior, que era Layo. Y entonces Edipo dice, ¿quién ha sido ese desgraciado que mató al rey anterior? Yo mismo voy a investigar y voy a descubrir de quién se trata. Y entonces Edipo empieza a hacer indagaciones, convoca a un adivino llamado Tiresias. Tiresias no le quiere decir quién es el asesino. Finalmente discuten y Tiresias le dice, el hombre que estás buscando eres tú mismo. Edipo se enoja, creen que hay una conjura, una conspiración para quitarlo del trono. Luego tiene una conversación con su esposa que se llama Yocasta. Yocasta le dice, no te preocupes, no te preocupes. Estos adivinos siempre se equivocan. Yo te voy a contar que cuando yo estuve casada con el rey anterior, también tuvimos un hijo, pero sobre el futuro de ese niño se decía tantas cosas que al final nos deshicimos de él. Y entonces a Layo lo mataron, y según se sabe, unos salteadores, y que no murió a manos de su hijo, porque ese era el destino que probablemente iba a cumplir el niño, y por eso se deshicieron de él. Y cuando Edipo pregunta por cómo era Layo, porque Edipo nunca lo conoció, o supuestamente en persona, Yocasta le empieza a describir cómo era Layo, y hay una gran semejanza entre el rey anterior y Edipo. Y entonces Edipo empieza a sospechar, porque esa profecía que le dieron a conocer se asemeja mucho a la suya. Edipo efectivamente había sido criado en Corinto por los reyes de Corinto. Y entonces él, cuando formó parte de la corte del rey de Corinto,
recibió una serie de insinuaciones de que él no se parecía a su padre, del rey de Corinto, y entonces Edipo desconfiaba de su verdadera procedencia, así que él se fue hacia el oráculo de Delfos para averiguar cuál era su destino. Y ahí en el oráculo, el dios Apolo le dijo que él mataría a su padre, se casaría con su madre, y entonces Edipo decidió no regresar a Corinto para no cumplir con ese terrible destino. Y cuando se está yendo por otro camino, se topa con un hombre viejo y muy vestido en mucho lujo, discute con él y sus hombres, y Edipo se enoja y termina asesinando a este hombre bien vestido, y mata también a sus esclavos, salvo a uno que logra escapar. Y luego Edipo se va por otro camino. Tiempo después, Edipo llega a Tebas, y en Tebas había una esfinge, que es una criatura mitológica que estaba asesinando a todos los que se atrevían a entrar a Tebas, y les hacía acertijos, les planteaba acertijos, y Edipo es el único que puede responder al acertijo de la esfinge. Entonces la esfinge se mata a sí misma cuando Edipo logra descubrir su secreto. Llega a Tebas y por haber liberado a Tebas de la esfinge, lo nombran rey y le proponen que se case con la reina Yocasta. Y así es que Edipo llega a ser rey de Tebas y se casa con Yocasta. Y ahora se encuentra como rey en Tebas. Y ahora está buscando quién es el asesino de Layo, sin saber que él mismo es el asesino de Layo, ¿no? ¿Cómo se va a enterar Edipo de eso? Cuando recibe un mensaje que le dicen: oh rey Edipo, tus padres en Corinto han muerto. Y entonces Edipo dice: oye, entonces yo no maté a mi padre ni me casé con mi madre, no cumplí con mi desastroso destino. Pero el mensajero le dice: pero ¿quién te dijo que ellos eran tus padres? Yo te voy a contar la verdad de tu origen. En realidad, tú me fuiste entregado cuando eras un bebé por un esclavo de Yocasta y de Layo, y yo te entregué a los reyes de Corinto porque ellos no podían tener hijos. Y entonces tus verdaderos padres son Layo y Yocasta. Y entonces Edipo, al enterarse de todo ello, de todo lo orgulloso que era, sufre un cambio terrible, y su esposa Yocasta termina colgándose, termina ahorcándose con sus propios cabellos, y Edipo, al ver muerta a su esposa y madre, se arrancan los ojos. Bien, al final a Edipo lo van a desterrar y Creonte, su cuñado, llega al trono. Bueno, he hecho un resumen apretadísimo de la obra Edipo Rey, que ustedes, estudiantes, deben leer estas obras de la literatura clásica. Qué lamentable que estudiantes de esta especialidad no estén recordando estos aspectos. Pero lo que yo deseo es que alguien me diga si Edipo es un personaje simple o si es un personaje complejo, y que me explique el porqué. Cualquiera de ustedes. Profesor, ¿me escucha? Te escucho. ¿Apellidos? Rafael. Te escucho, Rafael. Edipo sería un personaje complejo. ¿Por qué? Porque se sabe más, porque cuando Edipo empieza a investigar, se entera que cómo ha sido el niño, cómo ha sido, y hasta que saca sus ojos. Más se habla de Edipo. Excelente. Muy bien, mi estimado. Efectivamente, es un personaje complejo, porque nos enteramos de sus pensamientos, nos enteramos de sus acciones, lo que hizo, cómo se comporta. Vemos esas transformaciones en su ser. Todo ello hace que Edipo sea definitivamente un personaje complejo. Esa es la respuesta. Muy bien, mi estimado. Seguimos por otra tipología. La tipología de los personajes más conocidos. Los personajes principales, los personajes secundarios o los episódicos o figurantes. ¿Qué es un personaje principal? Es el que desarrolla un rol decisivo. ¿Ya? Un rol decisivo en la acción. Puede ser el protagonista o el antagonista. Por favor, para aquellos que no entienden lo que es un antagonista es aquel
que tiene la misma importancia que el protagonista, solo que el antagonista está en contra de las acciones del protagonista. Es el enemigo, es el detractor, el que establece el conflicto. ¿Queda claro? Dios sería el protagonista y el antagonista sería el diablo. Entonces, en todos los textos narrativos hay un personaje protagonista y un personaje antagonista, que serían personajes principales, porque tienen la mayor cantidad de acciones y que determinan el resultado final del texto narrativo. Los secundarios son los que desempeñan un rol relevante, o sea, están ahí, pero no alcanzan la gravitación decisiva de los principales. Participan, pero no decisivamente. O sea, no, su participación puede ayudar, coadyuvar, pero no determinan el resultado final. Y los personajes episódicos o figurantes, su actuación puede pasar de largo, o sea, están ahí, pero es como si no estuvieran. O sea, su acción no es importante, es prescindible en el desarrollo de la obra. Son meros agentes que realizan alguna acción secundaria, pero no son personajes centrales. Si volvemos al tema del Quijote, personaje principal, Quijote y Sancho son personajes principales, porque la mayor cantidad de acciones de la obra las desarrollan ellos. Personajes secundarios, todos los demás que acompañan al Quijote y a Sancho, que son los que participan más continuamente, pero que son secundarios. Por ejemplo, podríamos decir la esposa de Sancho, la sobrina del Quijote, los demás personajes con los que se topan, Crisóstomo, que son todos ellos secundarios. ¿Y cuáles serían episódicos? Bueno, aquellos que pueden participar, pero cuya acción no es tan importante, solamente son mencionados por ahí. Por ejemplo, Dulcinea del Toboso no es un personaje principal ni secundario, porque no desarrolla ninguna acción relevante. O sea, solamente aparece como una idea, más que como una persona o personaje. Y entonces Dulcinea del Toboso sería un personaje episódico o figurante. Bueno, esto es algo más sencillo. Veamos una obra también que debe ser conocida por todos ustedes. Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. A ver, le preguntamos a Rodrigo Edgar Vargas que nos haga un resumen rápido de Crimen y Castigo para identificar las preguntas que están allí, ¿no? Para responder a las preguntas que están ahí. Te escucho, Rodrigo Edgar. Profesor, trata de la historia de un abogado en criminalística, ¿ya?, que le importaba mucho estudiar sobre el crimen y todos esos aspectos. Pero en ello llega a una crisis económica al no tener dinero para sustentarse y busca la manera de cómo obtener el dinero, y conoce a una señora que hace una especie de compra y venta, y acude a ese lugar llevando objetos para que lo pueda vender. Y como la señora no le quiere dar a un elevado precio lo que lleva, él planea un crimen. Fue una noche donde él acude al lugar y lleva junto a él una especie de hacha. Y se percata de que la señora esté sola. Llega y al momento de entregarle, creo que era un reloj, una especie de reloj, lo envolvió bien de varias formas para que sea difícil de abrirlo, y es donde ahí se concentra la señora en abrirlo.
y es donde él aprovecha para darle un hachazo en la cabeza, un golpe en la cabeza. Lo deja muerto. Y él aprovecha para llevarse todas sus joyas o todos los recursos que tenía ahí. Y es ahí donde ya él cambia de actitud, ya no tiene la misma actitud porque empieza, por así decirlo, la conciencia lo empieza a matar por el asesinato que había cometido. Y que tan solo al ver a policías que lo seguían, él se desesperaba porque pensaba que estaban sospechando de él. Y en la parte donde lo citan, pero creo que fue por otra cosa, él piensa que fue porque lo estaban culpando del asesinato. Y no me acuerdo más, profesor. Muchas gracias, Vargas. Hacemos algunas correcciones a tu relato. Primero, en Crimen y Castigo, el personaje del que has hablado es Rodion Raskolnikov. Y no es abogado, es estudiante todavía, estudiante de Derecho. Ahora bien, lo que sí has dicho con claridad es que él sufre problemas económicos, problemas familiares, que lo conllevan a asesinar a una vieja usurera, ¿ya? Esta vieja abusaba de la gente, pobre, etc. Y entonces, como él tenía una teoría, la teoría del superhombre, decide matar a esa vieja porque le parece que es una mujer que le hace daño a la sociedad. Entonces, la termina a hachazos. Pero no solo la mata a ella, sino que también la hermana de la vieja está en el momento en que él acaba con la vieja, también termina asesinando al hermano. Luego se lleva el dinero, como bien has dicho, la policía empieza a hacer las indagaciones, ¿no? Hay un inspector llamado Porfiri Petrovic que va a hacer las indagaciones, incluso lo va a interrogar a él se va a negar a decir la verdad. De pronto él va a conocer a una prostituta joven de la cual se va a prendar, se va a hacer amigo de ella y luego se van a enamorar, etcétera, ¿no? Que sigue la historia. Y es ella, que se llama Sonia, la que lo va a animar a confesar su crimen. Básicamente esa es la historia de Crimen y Castigo. Dicho de esa manera, Octavio Ángel, dime quién es el protagonista, quién es el antagonista, quiénes pueden ser considerados personajes secundarios y menciona al menos un personaje episódico. Te escucho, Octavio Ángel. Octavio Ángel. Bueno, hay varias teorías de si Rodion Raskolnikov podría ser el personaje antagonista, porque la obra se basa, ¿no?, en su historia de él. En este caso, yo lo considero que es el protagonista, pero también puede ser el antagonista, porque lo que se desea hacer en esta obra, según el autor, es tratar de unir al personaje, ¿no? Porque en esta época se considera un personaje bueno, que es un héroe totalmente. Entonces, lo que él desea es cambiar esto, mostrar a un personaje principal, pero también antagónico. Acerca de los personajes podemos encontrar a la mujer prestamista, su hermana, también a su madre, a Sonia. Y respecto a lo que es un personaje episódico, puede ser cuando está en la cárcel, ¿no? Eso sería todo, profesor. Ya, mira, definitivamente el protagonista de esta historia, de la novela, es Rodion Raskolnikov. ¿Que tiene elementos antagonistas consigo mismo? También. Pero el antagonista más cercano sería Porfiri Petrovic, que es el policía que busca descubrir toda la verdad y es el que va a estar detrás de él, incluso lo va a interrogar. ¿Quiénes pueden ser considerados personajes secundarios? Todos aquellos que acompañaron al protagonista, como bien has dicho. Puede ser la vieja, puede ser su amigo Razumijin,
puede ser Sonia, y un personaje episódico puede ser básicamente la hermana de la vieja, ¿no? Que solo aparece una vez y su presencia incluso pudo haber sido prescindible, ¿no? Entonces, y otros personajes que solamente son mencionados siquiera, ¿no? O de tercer orden. Esa es la manera en la que debemos analizar. En este cuadrito, por favor, resumo lo que acabo de explicar. Por jerarquía, los personajes pueden ser principales, pueden ser secundarios, terciarios o episódicos. Por su evolución, pueden ser dinámicos o estáticos. Y por su complejidad, pueden ser simples o complejos. A los simples también les vamos a llamar planos y a los complejos también les vamos a llamar redondos. ¿Me está entendiendo? Personaje simple es plano. Personaje redondo es un personaje complejo. ¿Por qué Sancho es considerado un personaje redondo? No me digan que es considerado redondo porque es gordo. ¿Por qué se le considera a Sancho un personaje redondo? ¿Quién me puede responder? De la lista pedimos a Judith. Judith Milenia. ¿Por qué Presente, Sancho es considerado presente. un personaje redondo, Judith? Bueno, profesor, al inicio, Sancho Panza creo que está bien mentalmente, pero, o sea, después de vivir todas esas aventuras con Quijote y todo, al final él sufre un proceso. Creo que él se vuelve loco, por eso hablan acerca de la sanchificación o algo así. Muy bien. Porque sufre una transformación. Exacto. Entonces Sancho es un personaje redondo porque, como ya lo hemos visto, es un personaje del que sabemos mucho. Se nos menciona quién es su familia, cómo es lo que piensa, cómo actúa como gobernador de Barataria y luego la sucesiva transformación que se logra. Efectivamente, por eso es un personaje redondo. Y para terminar, hablemos de la caracterización del personaje. Hay dos formas de caracterizar a un personaje. La caracterización directa y la caracterización indirecta. ¿En qué consiste la caracterización directa? Cuando se nos dan detalles del personaje, incluyendo su psicología, se nos menciona de manera explícita. Por ejemplo, en un relato se nos dice, ¿no? Carlos era un muchacho alegre, que no se perdía ni una fiesta los días sábados. ¿Qué estoy haciendo? Una caracterización directa. Estoy diciendo cómo es el personaje. Ahora, para caracterizar a un personaje se puede lograr siguiendo las siguientes modalidades. Puede ser que el mismo narrador describa o caracterice al personaje. Puede ser que otros personajes caractericen al personaje central o a otro personaje de la historia. O puede ser que el mismo personaje se describa a sí mismo y su forma de ser. O puede ser que un personaje sea descrito de todas las demás formas anteriores. Es decir, lo describe el narrador, lo caracterizan otros personajes y él mismo se caracteriza. Entonces hay varias modalidades de la caracterización directa. En cambio, la caracterización indirecta es propia de la modalidad narrativa apsicológica. ¿En qué consiste esta modalidad narrativa apsicológica? Quiere decir que nosotros nos enteramos de la naturaleza del personaje, no por lo que otros digan, no por lo que él diga o no por lo que el narrador diga, sino que nosotros sacamos una deducción de cómo es el personaje por sus acciones, por su conducta y por sus palabras. ¿Queda claro? Ahora te voy a mencionar algo. La forma de la caracterización directa es propia de la narrativa del siglo XIX, que incluso se mantiene hasta el día de hoy. Pero la caracterización indirecta recién aparece en el siglo XX.
y es propia únicamente de obras como las de James Joyce, como las de Kafka o la de Jorge Luis Borges, que estaba en contra de las narraciones psicologistas o psicologizantes, como dice. ¿Queda claro? Si eso es así, pregunto, La guerra y la paz, de León Tolstoy, ¿utilizará la caracterización directa o indirecta? Bueno, es difícil que algunos hayan leído esto, pero a ver, cualquiera de ustedes que al menos haya leído algún fragmento de La guerra y la paz. A ver, dígame. Directo. ¿Quién respondió? ¿Quién? Dos. He escuchado dos. Yo y no sé quién más. Ya, ¿y quién eres tú? Espinosa. Muy bien, Espinosa. Muy bien, Espinosa. Efectivamente, La guerra y la paz utiliza la caracterización directa, porque ahí el mismo narrador describe, también los personajes describen, y hay algunos que hasta a sí mismos, personajes que a sí mismos se describen. William Faulkner, la novela El ruido y la furia, que es a propósito una novela valiosa, nos presenta una caracterización indirecta. ¿Ya? Las obras de Faulkner prefieren la caracterización no psicologizante, es apsicológica. Oliver Twist, novela del realismo inglés de Charles Dickens, utiliza la caracterización directa. Y el maestro de la caracterización indirecta en la literatura contemporánea es Ernest Hemingway. Lean ustedes El viejo y el mar y se van a dar cuenta que ahí el análisis del personaje del viejo Santiago, nosotros lo logramos gracias a cómo él actúa, cómo se enfrenta a los obstáculos de la naturaleza. Entonces, eso de allí es la modalidad de caracterización indirecta. Muy bien, ahora los personajes se pueden caracterizar gracias a la descripción. Y hay tres formas de describir a los personajes, que tú recuerdas porque lo has estudiado. La prosopografía, que es la descripción del aspecto físico. La etopeia, que es la descripción del aspecto moral o psicológico del personaje. Y el retrato, que es la combinación de ambas descripciones. Ejemplos. Prosopografía. Su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana, sus cabellos noche, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. ¿Por qué es prosopografía? Porque nos estamos concentrando en los aspectos físicos. Etopeia. Sus rutinas eran tan rigurosas que los vecinos las aprovechaban para ajustar sus relojes. Así era Kant, un filósofo que quizás por su complexión enfermiza se aferró a la puntualidad y previsibilidad hasta su muerte. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana, de 8 a 10 o de 7 a 9, según el día, daba sus lecciones privadas. Era amante de las sobremesas, que se podían extender por hasta 3 horas, y más tarde, siempre a la misma hora, daba un paseo por un pueblo del que jamás salió, para luego dedicarse a la lectura y la meditación. A las 10, religiosamente, se acostaba a dormir. ¿Por qué es etopeia? Porque no describo su aspecto físico, describo sus costumbres, describo su forma de ser, amante de la puntualidad, un hombre bastante monótono, ese era Kant. Retrato es la combinación tanto de la prosopografía como de la etopeia. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz y era portugués, cuarentón y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Entonces tú te puedes dar cuenta que aquí se describe en la primera parte
sus aspectos físicos, pero a la vez se menciona elementos de su personalidad. Dice que era áspero y que era brusco y que no le gustaba que nadie lo contradijese. Muy bien, jóvenes, esta es la teoría de esta semana y de esta clase. Ahora viene la práctica, muy sencilla. En una presentación en diapositivas o en una infografía por grupo, me van a hacer el análisis de los personajes de los 3 cuentos. Ya sabemos, Diles que no me maten, El otro cielo y Alienación. Quiero el análisis para el día de mañana. Todos van a exponer, por favor. Repito, presentación en diapositivas o en una infografía, pero todos exponen. ¿Queda claro? Y lo van a exponer para beneficio